Federico Sturzenegger, que está aquí en el piso con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Bien, muy bien. Bueno, en principio con algunas incertidumbres, ¿no? Está la noticia acerca de esta medida que ha tomado el gobierno de pedirle o exigirle a las cerealeras que se endeuden, que tomen crédito en el exterior, ¿no? Y que lo liquiden las divisas en la Argentina al cambio oficial. Hay un poco de incertidumbre y algunas medidas que uno no entiende bien en qué marco se dan, ¿no? ¿Cómo ve? Esto me parece como que, digamos, para la gente que no es especialista no se entiende nada de qué se trata esto, ¿no? Si querés tratamos de explicarlo. Vos tenés empresas que, por ejemplo, las empresas cerealeras que venden granos afuera y le tienen que pagar por esos granos al agricultor que se los vende. Y muchas veces lo que hacen es piden un anticipo de los fondos a los bancos, con eso le pagan al agricultor y después ven cuándo traen los dólares, a veces se demoran un poquito más, un poquito menos, juegan ahí con su costo de fondeo, tratan de ver qué va a pasar con el dólar. Al no tener financiamiento interno, los forzás a esas cerealeras a decir traigan la plata ya rapidito porque tengo que pagar a mis proveedores. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque de lo único que estamos hablando es en el mejorísimo de los casos, simplemente que se adelanten un par de meses unas exportaciones que igual ya están. Entonces me parece que es una medida que, nada, dentro de una semana ya no vamos a estar hablando, creo que no va a tener absolutamente ningún efecto en este agujero grande que se le está armando al gobierno, producto de que la economía genuinamente no está generando más divisas, las exportaciones están totalmente planchadas. Hay sectores que en realidad generan cada vez menos, como es el sector energético, y entonces el gobierno está viendo que la economía tiene mayores necesidades de divisas, pero no, estos son pequeños parchecitos. Che, a ver si traigo un poquito de acá ya, pero que no resuelven el problema. Es en la falta de financiamiento interno y además en la falta de dólares. Pero digo, las medidas que se toman son puchitos que no llegan a cubrir ese agujero. No, y que además a lo sumo, como en este caso, simplemente adelantan y entonces por ahí te resuelven un poquitito el problema ahora, pero dentro de 2 meses estás peor que antes, ¿no? Entonces, acá el problema, María Julia, es... Y las empresas están financiando al Estado en ese sentido. Porque están adelantando lo que deberían. Estarían adelantándose a unas divisas que las traerían más adelante, ¿no? Pero, no, yo lo que digo es, acá Argentina lo que necesita es generar dólares en serio, con producción, con empleo, con exportaciones. Y eso es lo que vos ves que no ocurre en Argentina por algunos errores realmente importantes que se ha tomado y por el gran clima de incertidumbre que hay para la inversión en Argentina. En Argentina todo lo que son inversiones en minería se han parado totalmente, todo lo que son inversiones en energía, que es uno de los, decíamos recién, uno de los grandes agujeros, se ha parado. Claro, ¿cómo no se va a parar después de la expropiación de Repsol? O sea, no hay ninguna certidumbre para aquel que viene a invertir. Estamos hablando de invertir plata en serio, ¿no? Vos te acordás que hace unos meses había una empresa brasileña que se llamaba Vale, que iba a explotar el yacimiento de potasio más grande del mundo, también se fue. Entonces me parece que Argentina lo que necesita es cambiar eso. O sea, lo que le tenemos que decir a la gente es que si viniera un gobierno con un poquito más de credibilidad, o sea, a partir del 2015, inmediatamente el cepo se puede sacar, porque en realidad están los propios argentinos que quieren invertir, que tienen los dólares afuera del sistema. En el mundo hay una disponibilidad de recursos como no hubo nunca, de la cual se está aprovechando Uruguay, se está aprovechando Chile, Brasil, Perú. ¿Pero Argentina está en condiciones de tomar crédito en el exterior? O sea, a una buena gobierno tasa? no. Este gobierno no. Pero por eso te digo, un gobierno mínimamente con credibilidad, pero ni siquiera que el gobierno tome crédito. El tema de que la gente se anime a venir a apostar por Argentina. Entonces, Argentina tiene una potencialidad impresionante de producción, lo que pasa es que la gente tiene miedo de invertir. Entonces, el tema del cepo no es un problema para un gobierno con credibilidad, es un problema para este gobierno. Porque como este gobierno no tiene credibilidad, no puede el gobierno, si lo levanta, bueno, todo el mundo se asusta, va a comprar dólares, etcétera. Bueno, y sobre todo que también tenemos una presidenta ausente en este momento, ¿no? Todo eso alienta ese clima de incertidumbre que no es propicio justamente para esas inversiones que deberían ingresar. Fíjate que cuando la oposición o digamos el gobierno perdió las PASO, después, a los pocos semanas, todos los precios de los activos en Argentina subieron las acciones, subieron los bonos. ¿Por qué fue eso? Porque la gente ya anticipa 2 años con un poco más de tranquilidad, ¿no? Que por supuesto ahora tenemos la incertidumbre de cuándo viene la presidenta y cómo vuelve la presidenta, ¿no?
pero si Argentina pudiera entrar en un cono de mayor previsibilidad, yo creo que la situación en Argentina empieza a revertirse rápidamente. Ahora, bueno, hay que hacer cosas en serio, porque el déficit de energía tampoco es una cosa... Que se resuelva de un día para otro. Claro, no, se puede resolver bastante rápido, sobre todo con el potencial que tiene Argentina, ¿no? En 2, 3 años, si vos invertís, empezás a revertir rápidamente la situación. Pero claro, no de un mes para el otro, porque esto no es soplar y hacer botellas. Pero bueno, Argentina tiene que empezar a normalizar su situación y el deseo de que la gente quiera venir a crear empleo y a producir divisas genuinamente. Porque si no lo haces, lo que te va a quedar de acá al 2015 es cada vez más cepo. O sea, como el agujero va a ser cada vez mayor, y bueno, hoy hacen esto los exportadores, que por ahí ganan 2 meses, no más, y después tendrán que hacer lo del turismo, y después tendrán que seguir restringiendo las importaciones, y eso va a generar un impacto en el empleo y en el nivel de actividad económica fuerte, ¿no? O sea que usted dice que es totalmente posible en sacar el cepo al dólar. Y no tener... Con un gobierno creíble. Con un gobierno creíble. Con un poquito de credibilidad. Cambia sí. el clima electoral, post elecciones, cambia el clima, cambia un poco la expectativa que hay de la gente que está mirando a la Argentina, de los posibles inversores a futuro. Mira, yo te diría que la PASO cambió el clima, porque y de hecho se vio reflejado en muchas variables, y ahora se nos metió la incertidumbre que vos lo mencionaste de la presidenta. Entonces como que bueno, medio como que para consolidar y que los argentinos digan no va el gobierno a seguir tratando de chavizar la economía, sino que vamos a ir a una cosa un poquito más normal. El día que eso sea evidente, que eso es lo que el gobierno intenta hacer, yo creo que inmediatamente se va a respirar otro aire e inmediatamente las cosas van a empezar a mejorar gradualmente. Sturzenegger, ¿y por qué caen las reservas? ¿Qué hay que hacer para que eso se frene? Bueno, caen las reservas por lo mismo, porque tenés un agujero, ¿no? Y yo creo que, mira, el gobierno tenía como un gran discurso, que era la acumulación de reservas. Ya nos olvidamos. Pero hasta el año 2000, hasta el año pasado, el gobierno decía como uno de sus grandes activos que Argentina seguía acumulando reservas. Bueno, el año pasado, cuando se empezaron a armar este desequilibrio tan grande entre los dólares que genera por exportaciones y los dólares que necesita para importar, para energía, etcétera, el gobierno dijo, yo voy a cuidar las reservas. El año pasado, y fíjate, mira lo que pasó. Cuidó las reservas. Claro, como no estaban los dólares, tuvo que poner el cepo muy fuerte. Y cuando puso el cepo muy fuerte, se desplomó la producción en Argentina, se desplomó el nivel de actividad, se desplomó el nivel de industria. Yo como presidente del banco, que todas las semanas voy mirando los créditos que damos, ¿no? Y entonces me traen una listita de cómo andan las empresas, ¿no? Porque tenemos que mirar para ver dónde estamos prestando. Entonces yo veía producción, 100, 100, 100, 30, 30, 30... O sea, como que de repente una empresa había caído su producción a un tercio. ¿Por qué era eso? Porque con el cepo no tenía los insumos para producir. Claro. Entonces te queda todo, te queda el personal desocupado, te quedan las máquinas y tu capital desocupado, etc. Entonces el gobierno ahí tomó una decisión y dijo, uy, no podemos seguir con esto. Entonces, ¿sabes qué? El agujero cubrámoslo con las reservas. Y eso es lo que viene ocurriendo desde el año pasado. Entonces el gobierno dijo, bueno, el agujero lo cubro, no aprieto tanto el cepo, el agujero lo cubro con las reservas y empezamos en esta trayectoria donde las reservas caen. Bueno, entonces el tema es, ¿se llega o no al 2015? ¿Cuál es el piso para preocuparnos por las reservas que hay en el Banco Central? Bueno, es un poco de nuevo lo mismo que decíamos antes. Si yo estuviera en el 2015 y asume otro gobierno con más credibilidad, te digo, ni miro las reservas. Si son 0, no pasa nada, porque de nuevo con la credibilidad la plata va a venir, no es que se va a ir. Las reservas solo le sirven a un país que no tiene credibilidad, ¿no? Que es este. Entonces este gobierno sí, la verdad que lo necesita. Pero por eso, de acá al 2015, ¿no? En ese sentido, en ese trayecto que nos queda por recorrer. Yo creo que ellos lo van a ir orejeando. ¿Qué es orejeando? Orejeando es como viendo, como digamos, que no caiga. No, como no sé, como va orejeando las cartas del truco. ¿No? Así, va orejeando las cartas del truco, va mirando. Entonces va viendo cómo van cayendo las reservas y en función de eso van a ver si tienen, por ejemplo, posibilidad de conseguir algún tipo de fondeo afuera, lo van a estar explorando definitivamente, seguramente. Si ven que no consiguen el fondeo, que la cosa siga a un ritmo más rápido, entonces tendrán que poner más cepo. Entonces vendrá eventualmente el tema del turismo, del cual todo el mundo habla. Puede llegar a venir algún tipo de desdoblamiento cambiario. En realidad, digamos, van a ser distintas medidas que apuntan a contener
la demanda de dólares de los argentinos. ¿Por qué hay que contener la demanda de dólares? Porque Argentina no produce dólares. Si Argentina produjera dólares, y repito, y tuviera inversión, y tuviera empleo, y tuviera producción que genera divisas, este problema no existiría. Entonces, la perspectiva para los próximos años, ¿usted cree que con el equipo económico actual la cosa va a seguir de la misma manera? Exacto, ¿Sí? exacto, y en función de cómo se va deteriorando, va a ser cuánto ellos van a tener que ir restringiendo. Es una suerte de círculo vicioso, porque cuanto yo te comentaba, como el año pasado, cuanto más restringen, más se les complica la producción y bueno, es un círculo vicioso hacia abajo. Y bueno, yo creo que lo van a ir tratando de llevar de la mejor manera posible. No anticipo, María Julia, cambios realmente, y tampoco veo que este sea un gobierno con una capacidad fuerte de hacer darle una visión diferente para Argentina. No que sea imposible, ¿no? Que bueno, pero la verdad que sería algo muy sorprendente que vuelva Cristina y diga, no, mira, la verdad que vamos a tratar de dar una sensación de normalidad, vamos a respetar los contratos. ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas que debería...? Vamos a hacer, digamos, la ley de medios la vamos a aplicar bien, ecuánimamente para todos los grupos. Bueno, la verdad que puede ser, ojalá que sea. La verdad que no lo sabemos. Las 2 o 3 cosas que usted cree que generarían esa confianza que falta, las 2 o 3 medidas que si la presidenta regresara y anunciase, tranquilizarían. No, es que no hay medidas, ¿no? No hay cambios. La gran cosa. Vos acordate, por ejemplo, cuando Labaña tomó el Ministerio de Economía, todo el mundo dijo cuáles son las grandes medidas que hay que tomar, y nunca anunció nada, nunca. Nunca dio un anuncio de medidas, nunca hubo. Entonces, vos la credibilidad y la normalidad la vas construyendo siendo normal. Estable. Siendo estable, siendo previsible, respetando los contratos. Entonces decís, por ejemplo, vos decís, la ley de medios, bueno, la ley de medios, mira, la vamos a aplicar bien, la vamos a aplicar igual para todos, con estas reglas que son clarísimas, ¿no? Entonces, eso sería claramente una señal, ¿no? No es que vamos a ir contra un grupo, sí, y el otro grupo que es más afín al gobierno y que está totalmente fuera de encuadre, a ese no. Entonces, si se aplican las reglas, eso serían señales muy importantes para recuperar la credibilidad, ¿no? Pero ya hubo unas primeras declaraciones, ya hubo, bueno, la actitud del presidente de la AFSCA de ir hacia el grupo de Clarín a notificar en persona, o sea, como una diferencia, si bien el fallo de la Corte era en referencia a las apelaciones presentadas por el grupo Clarín, hay como una insistencia sobre la importancia de que sea el grupo el que se adecue y que los demás están de alguna manera con sus planes presentados, más en el marco de la ley. Yo creo que hemos tenido señales contrapuestas, o sea, todo el show que se hizo y toda digamos, el foco que se pone en el grupo Clarín claramente es un elemento que hace sospechar de una arbitrariedad hacia un medio que es crítico del gobierno, que eso me preocupa mucho, como me preocupa mucho que en la televisión oficial también se haga un discurso único. Pues yo te digo, no sé, si Jorge Lanata, Nelson Castro estuvieran en la televisión oficial, creo que la sociedad le daría mucho menos importancia al tema de la ley de medios. Lo que pasa es que el gobierno hace un uso político y de bajada de línea muy fuerte, entonces eso es lo que preocupa, ¿no? Es que la sociedad quede con una sola campana. Ahora, por otro lado, el grupo Clarín presentó su plan de adecuación y el gobierno no fue que dijo, uy, lo rechazo, lo vamos a analizar. Bueno, abre una pequeña luz de esperanza de que por ahí el gobierno quiere encarar el tema con alguna cuota de ecuanimidad. Yo creo que sería una extraordinaria señal para Argentina, que eso, vos me preguntabas, ¿qué cosas realmente marcarían un cambio? Bueno, si encontráramos un enfoque más técnico con este tema del gobierno, creo que sería una de las cosas más importantes que se podrían lograr. Bueno, sobre ese tema, por ejemplo, cuando uno le pregunta a la gente de 678 o a la gente de Canal 7, acá se invita a todo el mundo, pero no quieren venir. ¿A la gente de PRO usted tiene alguna... a mí los muchachos de 678 meditan todo el tiempo. Además fue muy gracioso porque a veces me agarran en los actos y entonces me preguntan de cosas, yo clarifico, después los agarro cuando vienen después y digo, ¿y me lo pasaste? Y dice, no, la verdad que estaba muy bueno, pero no nos dejaron pasarlo, ¿no? Claro. Entonces hay una edición totalmente sesgada. O sea, a usted le hacen notas, pero no salen después o salen muy editadas. Y después los noteros me dicen que les gustan las notas y que estuvieron buenísimas y que las vieron y que a todo el mundo ahí en el canal les gustó, pero no, esa no se puede mostrar. Eran tan buenas que no las pasaban. Dejan bien parado al PRO, por ejemplo. Entonces... pero bueno, la verdad que lo vemos en la pauta, lo vemos no solo en la pauta, por supuesto que también se ve, digamos, la orientación, pero en los contenidos. Sí, sí. Yo siempre cuento que a mí me tocó, en la época de mi vida que fui profesor universitario en Estados Unidos, yo vivía en la ciudad de Boston y había un canal ahí que se llamaba el Public Broadcasting Station, ¿no? Y era el canal más crítico del gobierno.
Porque el gobierno dice, bueno, si voy a tener una televisión pública, que la verdad que es de por sí una discusión, ¿por qué el Estado se tiene que meter en un medio? Los medios son de la sociedad, son de la libertad, son de los libres pensadores, entonces ¿por qué el Estado? Bueno, en fin, es una discusión. Sí. Pero aún en ese caso, que había una televisión oficial, como está la BBC también en Londres. Perdón, pero sobre esa discusión hay todo también un planteo que es, ¿por qué los medios deben solo pertenecer al sector privado, ¿no? ¿Por qué el Estado no puede comunicar y tener medios? Que esa también... por eso digo que es una discusión, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver un poco con la competencia, tiene que ver un poco con las tecnologías, qué tan fácil es para alguien diseminar, por ejemplo, lo que es este estudio. Claro. Y este proyecto que ya entra de otra vía, con otros costos, me parece que son experiencias interesantísimas. Entonces, en un contexto donde es fácil diseminar la información, creo que tenés menos justificativo para que haya un canal estatal. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, era un gobierno que dice, yo voy a tener un canal estatal, pero lo tengo para preservar justamente la libertad de expresión, para que las voces más críticas también encuentren su lugar. Eso no existe en Argentina. En Argentina es un uso exactamente contrario de eso, es un uso de la digitación de la información, y por eso estamos todos preocupados con este tema. Si no, no estaríamos preocupados con este tema. No sería un tema de agenda. ¿Qué cree que va a pasar con el dólar? Que va a subir que va a haber un desdoblamiento cambiario, que va a subir el oficial paulatinamente. ¿Qué va a pasar? O todas ellas. O todas ellas juntas. O todas ellas. No me preguntaste del blue, menos mal. Bueno, sí. O incluyendo el blue, obviamente. Definitivamente el gobierno tomó conciencia de que no puede dejar que el tipo de cambio oficial siga rezagándose respecto a los costos domésticos, porque las economías regionales ya están muy complicadas. Por eso Argentina hace 2 años no crea empleo. Entonces ya el tipo de cambio oficial ya se viene devaluando una tasa muy alta, ya te diría incluso por encima de la tasa de inflación. Entonces eso es una cosa que ha hecho el gobierno, ¿no? Sí, porque algunos estimaban que iba a subir el dólar paralelo al ritmo de la inflación, pero ya con las subidas de las últimas semanas... El paralelo se fue más que la inflación, ¿no? Y eso se produce porque cuando la gente ve... Yo siempre cuento el ejemplo que la semana que el gobierno aprobó la reforma de la justicia, el dólar se fue de 7 a 10. Es un aumento de casi el 50%. ¿Y eso por qué es? Porque la gente anticipa la incertidumbre. Dice, no, a ver, me parece que la economía entra en una zona de mayor riesgo, de mayor arbitrariedad, de peores instituciones, y se refugia en lo que siente seguridad, que lamentablemente en Argentina no es el peso, sino que es el dólar, ¿no? Entonces, te lo doy como un ejemplo. Bueno, el dólar en este momento se ha ido a 10, ha subido más que la inflación, el paralelo. Sí. Cuando vos me preguntás, es muy difícil decir, porque depende mucho de las señales que dé el gobierno. En un contexto que el gobierno dé señales de normalidad, yo te tengo que decir que el dólar no tendría que subir el año que viene lo que sube la inflación. Tendría que estar mucho menos, porque ya subió, ya lo subió. Argentina a 10 pesos el dólar blue, Argentina resulta ser un país barato. Si vos hoy, digamos, liberaras todo, el valor al cual vos convergerías estaría por debajo de 10, definitivamente, ¿no? Ahora, yo te decía que el gobierno va a ir orejeando la situación de reservas y de la situación externa, y bueno, si ve que la situación se complica, bueno, una manera de generar, de cortar un poco la sangría, ya que no hace lo que tiene que hacer, que es generar inversión y generar exportaciones, va a ser coartar las importaciones desdoblando el tipo de cambio. Por ejemplo, de lo que se habla mucho en estos días es el tema del dólar turista, ¿no? Entonces vos devaluás el dólar turista y entonces generás una... Entonces, bueno, repito, a falta de lo que hay que hacer en serio, al gobierno no le queda más que hacer estos tipos de parches que en realidad juegan todos a favor, porque termina siendo una economía que exporta menos, que importa menos, donde cada vez las cosas son más difíciles para todo el mundo. Acá hablamos del turismo, puede ser una cosa que vos digas, bueno, no me preocupa tanto. A mí me preocupa mucho las empresas, ¿no? Que si se sigue agravando el cepo, las empresas no van a tener insumos para producir, y eso sí ya afecta al nivel de producción y el nivel de empleo, como vimos el año pasado. Y además lo que le pasa a las empresas que importan es que les retienen el IVA y no se los devuelven, o sea, pagan... Tenés esas complicaciones y tenés también... o sea que conviene casi quedarse parado antes que intentar seguir, ¿no? De hecho hay casos, ¿no? ¿Qué debe hacer un argentino de clase media para conseguir un crédito hipotecario? ¿Hay crédito hipotecario en el país, en el banco?
Mira, créditos hipotecarios hay. Lo que no hay es propiedades para comprar. ¿Por qué? Claro, nosotros en el Banco Ciudad tenemos 2.000 créditos hipotecarios dados. Sí. Pensá que el Banco Ciudad, siendo el segundo banco hipotecario del país, da aproximadamente 6.000 créditos hipotecarios por año. En este momento el Banco Ciudad tiene 2.000 familias angustiadísimas que ya firmaron los papeles, que el Banco Ciudad les otorgó el crédito y tienen que ir a conseguir una propiedad. Ahora en Argentina, justamente por la incertidumbre... ¿Pero son créditos hipotecarios por el total de la vivienda? No, digamos, más o menos lo que nosotros... No, está bien, no. Nosotros financiamos el 85%, entre el 75 y el 85% de la vivienda, dependiendo de la línea. Eso es la práctica normal de toda la vida del Banco Ciudad, ¿no? Y de todos los bancos. Bueno, lo que pasa es que en este caso la gente consigue el crédito hipotecario, tenía una propiedad a la vista, el dólar blue se dispara de 8, de 9, de 10, el valor en pesos sube, no le alcanza, trata de negociar o trata de buscar otra propiedad. Pero ¿qué pasa? La gente que tiene propiedades no quiere vender. Claro, pues no sabe el precio. No sabe el precio, no quiere quedarse con los pesos, exige un precio que es el precio que tenía en la cabeza de la propiedad del año pasado, cuando el dólar estaba a 4 pesos o 4.50. La gente no puede pagar el precio. Es curioso cómo no han variado los precios en dólares de las Algo han caído. Algo han ¿Sí? empezado a caer, y de hecho te puedo decir que nosotros en el Banco Ciudad en el último mes hemos visto una recuperación. Pero yo te digo los números. Nosotros en octubre del año... ¿Una recuperación de qué? De la cantidad de créditos hipotecarios que estamos dando. Ahora te cuento, mira, nosotros en octubre del 2011 dábamos 200 millones de pesos por mes de créditos hipotecarios, ¿no? Un momento, un buen flujo de créditos hipotecarios, estábamos todos felices porque la verdad que el corazón del Banco Ciudad está en eso. Nosotros dimos 25.000 créditos hipotecarios en mi gestión. En los 5 años anteriores que yo llegara se habían dado 5.000. Es un volumen. O sea, bueno, entonces, con la brecha cambiaria que destruyó el mercado inmobiliario, nos fuimos a 40 millones. Qué bárbaro. O sea, de 200 millones a 40 millones. Y estuvimos ahí 40, Pero porque 50... era imposible concretar las operaciones. Concretar las operaciones. Entonces, y bueno, y en el último mes nos hemos ido a 100. Ahora, yo lo que sí, aprovechando que la gente nos está escuchando, les quiero recordar a la gente que nos mira, el Banco Ciudad sigue teniendo sus créditos hipotecarios para la zona sur de la ciudad, que de hecho la hemos ampliado a la zona sur, ahora es de Avenida Directorio para el sur. O sea, es una línea de crédito para la gente que quiera ir a vivir a esa zona. A vivir en la zona sur, pero digo que la hemos ampliado lo que es el alcance de la zona sur. Tenemos créditos muy accesibles, a 20 años, a tasa fija. Y después tenemos un crédito muy interesante que lanzamos, que es un crédito indexado, donde la cuota se va a ir moviendo como un alquiler, ¿no? Que se va ajustando con la inflación, pero que permite que la cuota sea realmente muy parecida a la de un alquiler. Entonces la gente, porque lo que pasa es que hoy con los créditos a tasa fija, como la cuota se va licuando, el banco tiene que arrancar con una cuota alta, porque después la inflación lo va a ir licuando, ¿no? Bueno, cuando vos puedes hacer que la cuota se vaya moviendo con la inflación, nunca siendo más de un porcentaje del salario, porque nunca queremos complicarle, digamos, utilizando el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires. Pero siempre además con un tope. La gente sabe que nunca va a pagar más de 40%, en el peor de los casos, 40% de su salario para el crédito, y si por algún motivo eso se va, uno estira el plazo, hace que la cuota sea parecida a un alquiler. Entonces la gente sale de esa cosa de que estoy alquilando y parece que estoy poniendo perdiendo el dinero y lo transformo en algo que estoy construyendo para conseguir la vivienda para mi familia y después que le quede a mis hijos, ¿no? Y bueno, ese préstamo se llama Mi Casa BA, que se accede vía la web, o sea, la gente se puede anotar en ese programa, no tiene que ni siquiera acercarse a la sucursal, se anota, así que bueno, se lo comentamos a la gente porque es por lejos el crédito más accesible que hay en este momento. ¿Y a partir de qué ingresos fijos mensuales en blanco? Y mira, te voy a dar un ejemplo. En el caso de un préstamo, el préstamo hipotecario promedio del Banco Ciudad es de 320.000, 350.000 pesos. Es el préstamo promedio en el Banco Ciudad. $30.000. Sí, bueno, al Blue, 30.000, ¿no? Si no un poco más. Es que en el mercado se vende a Blue. Ese es el préstamo promedio que nosotros tenemos, te digo, con el cual hemos dado estos préstamos.
En la tasa común, no subsidiada, ni siquiera la del sur, la común, ¿no? Si fueras a comprar en Barrio Norte no subsidiamos nada. Claro. La cuota ahí sale 6.700 pesos por mes, que fija en pesos, ¿no? O sea, te va a quedar siempre esa cuota. Y el ingreso que vos tenés que demostrar son 16.000 pesos. 16.000 pesos. ¿Y si es un matrimonio entre los dos? Entre los dos. Ahora, si vamos a Mi Casa BA, que es este que yo te digo, la cuota en vez de ser 6.700 es 2.700. En vez de ser 6.700, es 2.700. Pero tengo que elegir vivir en... No, esto es en cualquier lugar. En cualquier lugar. Te mareé, no es lo del sur. Es el Mi Casa BA, el que te digo que... el último, el que se ajusta con la inflación. El que se ajusta entonces la cuota va a ser 2.700 y después va a ir modificándose con la inflación. Igual, para llegar a 6.700, sabés toda la inflación que tenés que tener, claro, ¿no? Y el ingreso que tiene que tener la familia es de 8.000. Ah, qué bueno. Entonces vos podés acceder a la misma cantidad de dinero, pero en vez de tener un ingreso de 16.000, con un ingreso familiar de 8.000. Para ese monto, que son 320.000 pesos, si querés sacar 450.000, 500.000, 550.000, será un poquito más, pero más o menos para que la gente se ubique en rangos, ¿no? Sturzenegger, ¿cómo ve el futuro político bueno, el futuro político, ¿no?, en la Argentina? Hubo un movimiento de fuerzas de la oposición, un crecimiento de las fuerzas de oposición, tanto en la legislatura como en la Cámara de Diputados, y esto plantea también la posibilidad, no, la mayoría sigue siendo, ¿no?, del oficialismo, pero de construir alianzas que permitan instalar temas ¿no? Creo que va quedando bastante perfilado cómo van a ser las candidaturas y cómo se va a proyectar la política de acá al 2015, ¿no? O sea, en el 2015 vas a tener una oferta del peronismo, que veremos si es una o dos. O sea, si es Scioli, Massa, los dos, o alguna combinación de ellos, eso está por verse. Vas a tener una oferta de lo que nosotros llamamos el panradicalismo, o sea, todo lo que sería el FAP, el radicalismo, digamos, como una propuesta. Y vas a tener una tercera alternativa que va a ser la nuestra, la que va a ser el PRO, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos ese escenario? Mira, nosotros al peronismo lo vemos... Y esto que te voy a decir por ahí te va a sorprender un poco, pero la verdad que verdaderamente lo creemos así. El peronismo para nosotros es el conservadurismo en Argentina. O sea, es un gobierno que puede mutar de las formas. O sea, en los 90 son neoliberales menemistas y después exactamente las mismas personas de carne y hueso son chavistas kirchneristas, te repito, la misma persona, pero que mantienen una coherencia muy grande, que es la utilización del Estado en beneficio, digamos, de esa clase política y de ese clientelismo político que se ha construido en torno al peronismo. Entonces, el peronismo que había nacido con ese objetivo de la justicia social se termina transformando casi en lo contrario de eso. Bueno, eso es, pero definitivamente una máquina de construcción de poder muy efectiva, muy aceitada, con mucha flexibilidad. Esa va a ser una de las ofertas electorales que se va a plantear. Después tenés el panradicalismo, que viene de otra tradición, viene de una tradición mucho más democrática, mucho más republicana, pero que no han logrado terminar un solo gobierno en la democracia, ¿no? Entonces nosotros vamos a presentar una tercera alternativa que busca, digamos, tomar ese objetivo de la justicia social con el cual el peronismo arrancó, tomar los valores de la democracia y la república del panradicalismo, pero con un gobierno con capacidad de gestión y efectividad y que puede gobernar. Y nosotros creo que hemos demostrado en la ciudad de Buenos Aires en estos 6 años que aún no solo que se puede gobernar no siendo peronista, se puede gobernar teniendo el gobierno nacional en contra. Y entonces, ¿para eso qué necesitas tener? Necesitas tener gente idónea, necesitas trabajar muchísimo, necesitas tener valentía para enfrentar los desafíos que te impone la gestión. Bueno, y nosotros vamos a llegar a 8 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es una gestión que se ve en Capital, se ve en todo el país lo que se ha hecho. Y con una visión de la política que es el Estado ponerlo al servicio de la gente, no que la gente esté al servicio del Estado. Te doy un ejemplo puntual. Nosotros hicimos una obra muy emblemática que fue muy impactante para la gente, que fue el Metrobús de la 9 de julio. Lo que costó el Metrobús de la 9 de julio, que le ahorra 100.000 horas a los porteños por día, son 25 millones de horas que se ahorran los porteños de estar arriba de un colectivo en el año, costó lo que Aerolíneas pierde en 20 días. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que es verdaderamente progresista o qué es lo que es verdaderamente knock and pop, como le gusta decir al gobierno? Hacer que usemos la plata de los impuestos para que Aerolíneas viaje a Sydney, porque además las pérdidas de Aerolíneas están en los vuelos internacionales, no en los locales,
o resolver el problema de transporte a la gente, donde cientos de miles de personas lo usan por día, ¿no? No sé, ¿vos conocés a alguien que se tomó el vuelo de aerolíneas a Sydney? No. Yo no conozco a nadie. No conozco a nadie. Pero sí conozco cientos de miles de personas. No, claro, la justificación del déficit siempre es de parte de aerolíneas poder ofrecer esa conectividad que requiere el país y que ninguna otra línea comercial. Pero vos podrías eliminar el déficit de aerolíneas eliminando los segmentos internacionales que reconozcamos lo que no está orientado a un segmento de gente de altísimos ingresos. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene, ese es el progresismo digamos, del gobierno nacional, que es tomar el impuesto de todos los argentinos para subsidiar una actividad que usan los ricos? Bueno, nosotros tenemos otra visión. Bueno, ese será el tipo de debates y discusiones que tendremos de acá al 2015. Muchas gracias, Sturzenegger.